Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba: Ven a Macedonia y ayúdanos. Luego de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si me consideran creyente en el Señor, Ella dijo: hospédense en mi casa. Y nos persuadió. Una de las sensibilidades que perdemos al hacernos viejos es ya no ver los problemas como oportunidades, sino como crisis insolucionables. A medida que pasan los años, ya no somos tan creativos, a menos que hagamos ciertos procesos. Y cuando comenzamos a ver las situaciones difíciles de la vida, ya son problemas, ya no son oportunidades, ya no es reinventarnos. Y parece que a medida que pasan más y más los años y cuando estamos más viejos, ya todo lo que vemos son problemas. Hechos de los Apóstoles nos ha venido mostrando que Dios tiene una misión para cada persona. Dios tiene objetivos específicos para cada creyente, aunque ese creyente esté sirviendo en la iglesia. Dios tiene oportunidades y regalos para cada persona, pero hacer la misión de Dios requiere ser sensible a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Venimos hablando del crecimiento de la iglesia y las dificultades que se han ocasionado con ese crecer. En Hechos 15, el versículo 1 dice que algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, no solamente los apóstoles, no solamente los 7 elegidos, sino que muchos hermanos estaban saliendo a diferentes regiones y ciudades a comunicar el Evangelio. Pero parece ser que la influencia de esos sacerdotes de los cuales hablamos en el último sermón había sido tal que muchos hermanos estaban judaizando en vez de predicar el cristianismo. Y llegaron a este punto de Hechos 15,
donde decían, para ser cristiano, primero hay que cumplir el criterio judío, primero hay que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Esto llegó al caos total. Hechos 15 es conocido como el Concilio de Jerusalén, donde se reunieron los líderes y los sabios de la iglesia, porque estaba en peligro la unidad otra vez de la iglesia. Parece que la cosa fue tan difícil que habían grupos sectarios. ¿Quién solucionó esto? Dios. Dios al poner y hablar al corazón de Pedro, Dios al poner palabras sabias en Jacobo, Dios al permitir que los hermanos votaran y se solucionara el asunto. Y llegaron a unos acuerdos que dicen ellos fueron dados por el Espíritu de Dios. Al finalizar de Hechos 15, tenemos un grupo, un equipo misionero, donde está Bernabé y Pablo. Recuerden, Bernabé es el consolador, exactamente, el que discipuló a Pablo, el que lo tomó, lo recogió, lo presentó a los apóstoles, le dijo vaya estudie, y luego ahí lo recoge y viene a hacer misión en Antioquía. Ese Bernabé es desafiado por su discípulo Pablo. Y Pablo le dice, yo no llevo a Juan Marcos, ese es un traidor que nos dejó tirados en el camino. Y Bernabé dijo, yo sí lo llevo. Conflictos. Ahora estos conflictos fueron una oportunidad para hacer dos equipos misioneros. Pablo se va con Silas, Bernabé se va con Juan Marcos. Y ya son dos grupos o dos equipos que salen a llevar el evangelio. Sí, los conflictos estarán en la iglesia. Sí, los conflictos están entre nosotros. Sí, los momentos de no entendernos están entre nosotros. Y lo que está en juego es la unidad. Y Dios no juega con la unidad de su iglesia. Dios soluciona los problemas para que la unidad de la iglesia siga. Así que la invitación es a ser sensible cuando hay problemas. A ser sensible con lo que está ocurriendo entre unos y otros, que a veces no nos entendemos, para percibir y entender la voluntad de Dios entre nosotros. Ahora sí vamos al capítulo 16, que es el centro de nuestro sermón de hoy. En el capítulo 16, Pablo y Silas se van por Derbe, se van por Listra y encuentran a un discípulo llamado Timoteo. Timoteo tiene unas particularidades que lo hacen un gran hombre para invitarlo al equipo misionero. Es hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué es esto? La mamá de Timoteo era judía. Se casó con un no judío, un griego, un hombre que no creía en la fe de ella, lo que nosotros llamamos yugo desigual. Y tuvieron un hijo llamado Timoteo. Timoteo fue educado por su mamá y por su abuela en la fe cristiana. Entonces parece ser que en algún momento Dios llegó a la vida de la mamá de Timoteo, la libertó, le quitó las presiones de haberse casado por fuera del judaísmo y le dio una oportunidad de vida. Otra vez volvemos a lo que hablábamos la semana pasada. Ese aspecto del ser humano que anda buscando la fe y cómo vivir la vida. Es decir, un asunto religioso, un asunto de fe. Esta señora, que era judía, se enamoró de un hombre que no era judío. Tuvieron un hijo y en medio de todo ese escenario, Dios llegó y convirtió, sanó el corazón de la señora y educó a Timoteo en la fe de Dios. A tal punto que cuando Pablo lo ve dice, este hombre es importante. Lo que hoy queremos conversar un poco es que es necesario ser sensible a Dios para realizar la misión. Es necesario ser sensible a Dios para realizar la misión. Pablo entonces toma a Timoteo y se lo lleva, y cada que están pasando por ciudades llevando el evangelio, comunican la conclusión de lo que pasó en Hechos 15 y comienzan a decir, esto fue lo que el Espíritu de Dios nos dijo que debíamos seguir haciendo. Ya desde el versículo 6 en adelante, Pablo comienza a visitar ciertas regiones, Frigia, Galacia, y notemos que ese versículo 6 dice, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia.
y esto suena extraordinario, el Espíritu de Dios está impidiendo ir a cierta parte a predicar el Evangelio. Es necesario ser sensible. ¿Qué es impedir? Esta palabra se usó cuando los discípulos impedían que los niños fueran a Jesús. También se usó cuando había un hombre haciendo milagros y los discípulos lo vieron y le impidieron que hiciera milagros porque no caminaba con ellos. También se usó este texto cuando Jesús dice: no impidan el hacer milagros a personas, porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Y también se usó en Corintios cuando Pablo dijo: no impidan el hablar en lenguas. Impedir del Espíritu Santo es que el Espíritu de Dios llena tanto a una persona, casi con violencia, que lo convence internamente para hacer o para no hacer cierta situación o cierta acción. Aquí el mismo Espíritu les está diciendo: no quiero que evangelicen en Asia. Y los llena tanto, yo casi que veo violencia aquí, como que los sacude interiormente para decirles: allá no evangelicen allá. Muchos de nosotros creemos que por nuestra profesión, nuestra sabiduría, nuestro recorrido cristiano, nuestra experiencia de fe, casi que podemos hacer lo que queramos. Y lo que estamos notando aquí es que Pablo ya tenía experiencia. Silas ya tenía experiencia. Pero el Espíritu les dijo: yo quiero que hagan lo que yo quiero. Y es lo que Dios nos dice: yo quiero que ustedes hagan lo que yo quiero. Porque parece ser que como iglesia estamos haciendo lo que deseamos, siendo sensibles en nuestros criterios y no sensibles en el criterio de Dios. Y el versículo 7 añade más todavía: cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia. Esfuerzos humanos. Yo creo que es por aquí. Dios me está diciendo que tal vez es por allí. No es que ellos están cometiendo pecado o haciendo algo raro. Ellos, con su caminar en Cristo, están entendiendo cosas, intentan hacer cosas. Pero sigue diciendo el versículo 7, pero el Espíritu de Jesús, aquí se hace un paralelo entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús, que es el mismo. Es decir, están haciendo la misión de Jesús. Jesús ha dejado su Espíritu en ellos para que hagan la misión. ¿Qué pasó con el Espíritu de Jesús? No se lo permitió. No permitió que fueran a ese lugar. Y otra vez, permitir está en los evangelios como aquella expresión cuando Jesús estaba hablando de una parábola y dijo: aquel hombre de la casa que la iban a minar, que la iban a robar, no permitió. También en Hechos 14 dice la Escritura que Dios permitió al ser humano hacer lo que le da la gana. Y en Hechos 28, una serpiente muerde otra vez a Pablo. Y la gente dice: ¿cómo es posible que se sale del mar, pero aún la justicia del reino animal no le permite vivir? Entonces esto de permitir o de no permitir es que Dios hace que la voluntad humana ceda ante su voluntad. La voluntad humana es fuerte, pero la voluntad de Dios es más fuerte. El tener ideas humanas es fuerte, pero Dios tiene ideas más fuertes. Cuando Dios le hable a su corazón y le diga: por ahí no, pues no lo haga. Cuando usted no esté seguro de lo que va a hacer, no lo haga, porque Dios no está allí. Dios siempre está presente para que cada creyente, cada cristiano, haga lo que Dios quiere. Pasa que en el versículo 9, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10,
Después de que Pablo tuvo la visión, Dios le habló, Dios lo tomó de tal manera que le instruyó para la misión. Lo más importante para nosotros es no hacer, no ejecutar aquello que Dios no ha dicho. Muchos de los problemas nuestros en la iglesia y los conflictos es porque hacemos lo que Dios no nos ha dicho, porque estamos realizando la misión que Dios no nos ha dicho, o porque estamos tratando de hacer la misión pero con nuestros propios criterios y no con los de Dios. Cuando Pablo tuvo esta misión y cuando Pablo recibió la visión, ellos estaban convencidos, dice el versículo 10, de que Dios los había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Y este convencidos que aparece allí, aparece también como una expresión en Efesios y en Colosenses, que es cuando habla de las coyunturas y las ligaduras, que el cuerpo humano está tan unido y tan ligado que una parte del cuerpo no puede hacer lo que quiera. De eso estamos hablando. El creyente está tan ligado, tan unido a Dios, que no puede hacer lo que quiera, porque es parte del cuerpo de Dios, y las ligaduras y las coyunturas hacen que haga lo que el cuerpo quiere, especialmente lo que la cabeza del cuerpo quiere, que en este caso es el Señor. Nosotros, en nuestra sensibilidad, en nuestro pasar el tiempo, en nuestro meditar, en nuestro conocer a Dios, dejamos de ver oportunidades para ver problemas. Y parece ser que con los años comenzamos a ver más problemas en vez de ver más oportunidades. Hemos venido diciendo que Dios llama a personas, que esas personas llegan a la iglesia y que posiblemente hay conflictos, pero lo que Dios quiere es repartir, dar más misión entre los creyentes para alcanzar más la obra de Dios en este mundo. Versículo 11, ellos se van, pasan por varias ciudades, llegan a donde Dios quiere que ellos estén, y el versículo 13 indica que el sábado salieron a las afueras de la ciudad y fueron por la orilla del río buscando un sitio donde orar. Aquí ya no dice que ellos se fueron a evangelizar o a hacer el proceso de convencer a otros. Aquí ya hay una expresión distinta. Ya están en el lugar donde Dios quiere que estén. ¿Qué hacen? Orar. Buscar la dirección de Dios, la instrucción de Dios. Dado que ya no pudieron hacer lo que querían, es mejor parar, orar, buscar la sabiduría de Dios, pedir la instrucción de Dios para hacer. Y mientras estaban buscando este sitio, una mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, entonces hay una mujer que adora a Dios, tiene espiritualidad, pero parece que no es la espiritualidad que Dios quiere, porque ellos llegan y le comparten el mensaje de Jesús. Y ella dice, entonces yo quiero ser bautizada, y se bautiza juntamente con su familia. Lo que estamos viendo es que la mayoría de los seres humanos tienen una convicción espiritual, tal vez errada, y es donde el creyente llega con las palabras de Dios, bajo la instrucción de Dios, en la misión de Dios, acompañado con oración a esa persona. Todo este viaje tan largo y tan extenso para llevarnos a una mujer que se convertiría con su familia. Y esto parece extraño. Dios pudo usar a cualquiera que estaba por allí, pero hizo que Pablo y su equipo misionero se movieran por ciertas ciudades, ciertas regiones para llegar allí. No es la cantidad, no es que usted hable y se convierta en 5,000, no es el número, es el plan de Dios. Es lo que Dios quiere hacer, es la persona que Dios quiere alcanzar o la familia que Dios quiere alcanzar. Y nosotros estamos llamados a eso, a escuchar a Dios para que Dios alcance las personas que Él quiere alcanzar, para que Dios nos use en la misión personal que nos ha dado, para llegar a ejecutar el plan que Dios quiere para nosotros. Allí esta mujer entonces se convierte, es bautizada y los alberga.
en su casa. Otra vez recordemos, no era que todos tenían que vender las casas. Unos que sentían que Dios les decía que lo hicieran, y otros no. Aquí estamos notando que para hacer y hacer la misión que Dios nos da, requerimos visión de Dios, requerimos orar a Dios. No nos lancemos, no hagamos, no intentemos bajo nuestras ideas y opiniones. Bendito Dios que se atravesó, que impidió, que no permitió que Pablo hiciera esto. Y bendito el Señor que todavía nos impide, nos prohíbe, aunque parezcan cosas buenas, pero no es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Muchas cosas parecen buenas, no a todas nos llamó Dios para realizarlas. Y a la vez, cosas que yo no hago, otro está llamado a hacerlas. Y esa es la iglesia, el conjunto de creyentes que caminan en la misión de Dios para hacer el propósito de Dios, pero sensibles a Dios. Personas que entienden que Dios a mi hermano, a mi hermana, le ha dado un lugar en la iglesia, le ha dado un lugar en el mundo para servirle. Así que no es bueno que estemos discutiendo, no es bueno que estemos peleando. Dios cuida la unidad de la iglesia, pero lo que sí estamos perdiendo es oportunidades para ver el poder de Dios y la acción de Dios en la humanidad, porque estamos bajo nuestro antojo y criterio. Ahora, Pablo no estaba haciendo cosas malas aquí. Pablo simplemente lo que estaba haciendo era: yo creo que es por aquí, yo entiendo que es por aquí. Pero Dios le dijo a través del Espíritu de Jesús: no. Posiblemente a nosotros nos diga: no, no es por ahí, ore más para que entienda. Y es también posible que Dios nos sacuda con esa violencia interna, esa sensibilidad que necesitamos para que no hagamos más lo que deseamos y anhelamos. Dios cuida la unidad de la iglesia, Dios nos da misión a cada uno, y por favor no intervengamos en la misión de otros. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando discutimos y peleamos para que el otro sea como yo quiero que sea. Debe ser como Dios quiere que sea, no como yo quiero que sea. Gracias a Dios, porque su Espíritu Santo sigue en la iglesia guiando y orientando y mejorándonos para hacer la obra de Dios. Oremos. Te pedimos en esta mañana, Señor, ser sensibles a la instrucción, dirección, guía de tu Espíritu. Si estamos caminando bajo nuestros criterios, si estamos haciendo la obra según nuestras opiniones, por favor, con tu Espíritu impídenos, deténnos, no facilites, Señor, y no nos dejes a nuestro amparo. Más bien, con tu Espíritu guíanos para llegar al sitio, al lugar, al instante, a la situación que tú quieres que nosotros realicemos para que tu obra se cumpla, Señor. Gracias, porque aquí en este texto vemos también luchas de fe, personas que están combatiendo para creer sanamente. Ayúdanos, Señor, a llegar a ellas también. Ayúdanos a tener esa sanidad y libertad que tuvo la mamá de Timoteo, aunque hayamos cometido errores, Señor, aunque nos hayamos salido de la ley o de la Biblia. Pero tú, Señor, vuelves y nos sanas. Gracias, Padre. Queremos también encomendar esta semana bajo tu gracia, bajo tu amor. Guíanos y permítenos servirte, exaltarte, y que la misión tuya, Señor, sea hecha por nosotros. Te damos gloria, alabanza y exaltación. Dios los acompañe en estos días, hermanos.